La situación económica de Argensauria. Nuestro país está en el segundo lugar en el planeta de los países que más impuestos cobran. Primero están las Islas Comores. Es demencial lo que tenemos de impuestos. Y esto viene de hacer mucho tiempo atrás. Sí, viene desde hace mucho tiempo atrás. Este gobierno quitó algunos impuestos, pero debería haber quitado más. No lo hace porque el tema del déficit fiscal existente y, mientras siga existiendo, será muy difícil quitar más impuestos. Entonces, por este asunto de la carga impositiva demencial que existe en Argensauria, muchas empresas no vienen a instalarse al país, prefieren irse a Uruguay o a Chile, pero además de tener más de 100 impuestos que sumados hacen impagable a cualquier emprendimiento productivo, hay otro tema enloquecedor. Tenemos 69.000 regulaciones entre nacionales, provinciales y municipales. Por ejemplo, para pasar una bondiola de provincia a la capital federal, haciendo todo legal, tenés que hacer 27 trámites. Es de no creer. Por eso es que hay tanta economía en negro. Entre el 33 y el 37% es lo que se calcula. Y poca generación de empleo con relación a lo que debería hacer. ¿Quién se animará a invertir acá si un sindicato te arma un paro en adhesión a otro sindicato que nada tiene que ver con tu fuente de producción? Es decir, vos cumplís con todo como corresponde y te meten un paro porque en otro lado pasa algo. Un ejemplo de anteayer sobre todo, Suteba se mandó un paro de 24 horas en apoyo al sindicato ATE por el tema del astillero Río Santiago. Están de la nuca. Critican diciendo que Macri prometió tal o cual cosa, pero cuando toma el gobierno, comenzaron a ver la realidad de los números y las cuentas nacionales y fue imposible cumplir con las promesas de campaña. El INDEC mentía y ellos lo sabían muy bien. Lo que pasa es que el nivel de desquicio de las mentiras era mucho peor de lo que se pensaba. Doy un ejemplo. Cuando compras una casa y te mudás, recién ahí comenzás a ver defectos y problemas de los cuales no tenías ni idea, incluso luego de haberla ido a ver antes de comprarla. Y ojo, no quiero defender a este gobierno, solo remarco una realidad. Este gobierno comete errores. Nadie lo puede poner en duda, ni siquiera el más fanático de los macristas, porque hasta el propio presidente Mauricio Macri lo ha dicho. Acá doy un ejemplo de uno de sus errores. En agosto del 2018 bajaron 66% la devolución por exportaciones y eso es un error grave. No solo porque es dinero de otro que se lo apropia el Estado, sino porque no se deben cambiar las reglas de juego a mitad de año, ya que así nadie puede programar ni planificar nada. Un exportador, ¿cómo hace para acordar el precio de venta de un bien al exterior con gobiernos que un día te dicen una cosa y a la semana te la cambian? Cambiar las reglas de juego en forma periódica, como bajar los retornos por exportaciones o suspender la baja en las retenciones de la soja, es un gran error. Además,
porque así no hay seguridad jurídica y los inversores, tanto argentinos como extranjeros, buscan otros lugares donde poner su dinero. Y así se generan menos puestos de trabajo, menos polos productivos, no crece el PBI ni la riqueza producida en el país. ¿Y el dólar? El dólar aumenta de acuerdo con la inflación. Nuestro país tiene hoy una proyección de inflación para todo el 2018 de 32 al 34%. El año 2017 el dólar subió mucho menos que la inflación que tuvimos ese año. Desde marzo de 2018 comenzó a recuperar lo que no había aumentado en el 2017 y por eso aumentó tanto. Y seguirá aumentando mientras sigamos teniendo inflación. Y seguiremos teniendo inflación hasta que se termine de una vez por todas con el déficit fiscal. Y seguiremos teniendo déficit fiscal si no se toman medidas más a fondo. Por ejemplo, cambiando todo el sistema de ayudas sociales. Recordemos que hoy somos entre 8 y 9 millones de argentinos que pagamos impuestos y mantenemos a más de 20 millones de personas que reciben todos los meses un cheque del Estado. Los medios de comunicación fogonean todo el tiempo con la preocupación del dólar que sube. Sube 15 centavos y titulan diciendo gran crisis. Y cuando el dólar baja 15 centavos, el tema desaparece de las noticias. Encima de todo esto, hay que aguantar a los desaforados de siempre. Sindicatos agresivos y violentos que, junto a diversas organizaciones sociales, se la pasan manifestándose, cortando rutas, accesos, avenidas, protestando por cualquier cosa, no importa cuál sea el tema actual. El asunto es salir a protestar y tratar de crear en la gente una imagen de país en crisis para ver si hacen caer al gobierno o ganan algún voto más para las elecciones de 2019. Así comienza, se pudrió todo. Ciudadanos, les informamos que desde ahora se pudrió todo. Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? Estamos en Se Pudrió Todo por la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Se Pudrió Todo tiene sitio web o bitácora o blog, como guste decirle, donde se encuentran los audios de los programas anteriores. Además, hay documentos e informes en forma escrita para consultar sobre los temas que tratamos en el programa. También hay una selección de sitios web donde se puede consultar información de primer nivel. Su dirección es sepudriotodo887.blogspot.com.ar. Además estamos en Twitter, Facebook, Google+, YouTube y si nos quieren enviar mensajes por correo electrónico, su dirección es sepudriotodo88.7@gmail.com. Y entramos rapidito en las noticias locales. Hay dos cuestiones a remarcar, como habíamos dicho ayer. La municipalidad reabre la inscripción para acceder a la vivienda propia. La reapertura del registro coincide así con el lanzamiento de un nuevo concurso para acceder a 366 viviendas que ya están terminadas en el complejo urbanístico conocido como Procrear 1, al lado del barrio Somisa, que tiene un total de 714 unidades. Será a partir del próximo lunes 27 de agosto en el CEMAC. Y el otro punto a tener en cuenta es que el Consejo Deliberante aprobó el aumento del boleto de colectivo. El aumento es del 8,33%
y significa que la tarifa plana, que estaba en 13,75 pesos, pasa a costar en septiembre 14,90 pesos. El boleto de estudiantes sigue igual, no tuvo aumento. Estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo por la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y hoy, 24 de agosto, es un día muy especial porque hoy se cumple un aniversario del nacimiento de un personaje argentino que no tiene igual. Jorge Luis Borges. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo nació el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires y falleció el 14 de junio de 1986 en la ciudad de Ginebra, Suiza. Fue un extraordinario escritor argentino, impresionante, nominado varias veces al Premio Nobel de Literatura. Igualmente, ha sido reconocido mundialmente por su magnífica obra que deslumbra tanto a jóvenes como adultos. En su extensa obra podemos apreciar, además de un gran escritor, distintas facetas que demuestran su genio e inteligencia. Filosofía, concebida como perplejidad, el pensamiento como conjetura y la poesía como la suprema forma de la racionalidad. Fue estudiado y analizado por filólogos, mitólogos, matemáticos, semióticos y tantas otras vertientes científicas de estudio. Sus creaciones muestran mundos ocultos en otras dimensiones. ¿Las habrá conocido realmente o son fruto de una imaginación sin límites? Además, sus declaraciones de tinte político siempre fueron polémicas, pero revisadas luego de pasar muchos años, vemos su actualidad en cada frase y muchas verdades, que seguramente a algunas personas no les caerán simpáticas. Tampoco tienen por qué serlas. Son muy recordadas las siguientes frases. 1. Las dictaduras fomentan la opresión, las dictaduras fomentan el servilismo, las dictaduras fomentan la crueldad. Más abominable es el hecho de que fomenten la idiotez. 2. Los peronistas no son buenos ni malos, son incorregibles. Borges es un fiel representante de la Argentina del fin del siglo XIX. Desciende de ilustres familias criollas argentina y anglosajona, y también de Portugal. Descendiente de Francisco Laprida, luchador por la independencia argentina y que presidió el Congreso de Tucumán. Su abuelo paterno fue un coronel uruguayo. Su bisabuelo paterno editó los primeros periódicos ingleses del Río de la Plata. Su bisabuelo materno fue coronel en las guerras de la independencia. Su tío paterno se destacó al ser un gran poeta argentino, Juan Crisóstomo Lafinur. Su padre, de origen portugués, fue abogado y profundo conocedor de otras disciplinas como la psicología y la literatura. También fue un eximio traductor del inglés. Su madre era uruguaya. Trabajó como traductora del inglés y el castellano. Así fue que Borges recibió una educación bilingüe en su casa, luego ampliada por la vida, el mundo. Vivió en Argentina y en Europa. Estudió idiomas aparte del inglés y el castellano, como son el francés y el alemán. Tuvo varios trabajos, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires. Los que a él más lo gratificaron fueron los de bibliotecario. Hasta llegó a ser el director de la Biblioteca Nacional. Y justo cuando allí lo nombraron, le diagnosticaron su enfermedad en la vista que lo dejaría ciego.
En eso escribió estos versos: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Sí, impresionante. No nos extenderemos más sobre los detalles de la vida de Jorge Luis Borges, ya que nos podríamos quedar largas horas contando sus hazañas y anécdotas, o mejor aún, leyendo sus obras. Y por eso nos despediremos de este sencillo homenaje con una poesía que él hizo sobre el asesinato del general Quiroga, recitado por el mismo Jorge Luis Borges. El general Quiroga Bencocha muere. El madrejón desnudo yacía en una sed de agua, y la luna torrando por el frío del alba, y el campo muerto de hambre, pobre como una araña. El coche se amacaba rezongando la altura, un galerón enfático, enorme, funerario. 4 tapaos con pinta de muerte en la negrura arrastraban 6 miedos y un valor desvelado. Junto a los postillones jineteaba un moreno. Ir en coche a la muerte, qué cosa más oronda. El general Quiroga quiso entrar en la sombra, llevando 6 o 7 degollados de escolta. Esa cordobesada bochinchera y ladina, meditaba Quiroga, ¿qué ha de poder con mi alma? Aquí estoy afianzado y metido en la vida, como la estaca pampa bien clavada en la pampa. Yo, que he sobrevivido a millares de tardes, y cuyo nombre pone retemblor en las lanzas, no he de soltar la vida por estos pedregales. ¿Muere acaso el pampero? ¿Se mueren las espadas? Pero al brillar el día sobre Barranca Yaco, sables a filo y punta menudearon sobre él. Muerte de mala muerte se lo llevó al riojano, y una de puñaladas lo mentó a Juan Manuel. Ya muerto, ya de pie, ya inmortal, ya fantasma, se presentó al infierno que Dios le había marcado, y a sus órdenes iban rotas y desangradas las ánimas en pena de hombres y de caballos. Jorge Luis Borges, un grande de nuestra patria, de nuestro país, de la República Argentina, no de Argensauria. Pasamos al ámbito provincial. Ayer se reunió el gobierno de la provincia de Buenos Aires con los sindicatos docentes. ¿Para qué? Por la paritaria salarial que todavía está dando vueltas. Se les ofreció el 19% más el 1,7% de material didáctico, haciendo un total del 20,7%, más un adicional por presentismo, más el adicional por capacitación. Además, revisión mes a mes del porcentaje de actualización según la inflación. Y, como venimos diciendo desde fin del año pasado, no aceptaron. Y no aceptarían aunque les ofrecieran 300%, porque el tema de fondo es no firmar la paritaria para tener abierto otro frente de conflicto para desestabilizar. Los caraduras piden 30%, diciendo que es la proyección de la inflación hasta fin de diciembre, pero quieren cobrarlo desde ahora. Es solo buscar una excusa para seguir embromando y desestabilizando. Anunciaron un paro por 3 días. Con esto siguen destruyendo a las escuelas públicas y degradando a la educación del país. Como siempre, ninguna novedad. El gobierno de la provincia ha ido pagando desde abril pasado y en forma retroactiva a enero sumas de actualización salarial para acompañar el proceso inflacionario a los docentes que están trabajando pero no pueden pagar estos reajustes a los jubilados porque al no firmarse la paritaria,
no pueden hacer los descuentos correspondientes para el IPS. Además, tenemos que decir lo siguiente. En el 2017, el Estado provincial pagó 19.000 millones de pesos en licencias. La mayoría truchas. El Frente Sindical sigue negándose a colaborar para que este tema se termine y ponga en orden a los docentes o falsos docentes que se abusan con licencias truchas y elevan astronómicamente el gasto en salarios. Ese dinero es perdido, prácticamente es robado, y si se recuperara habría miles de millones de pesos más para mejorar los salarios docentes. Pero bueno, ellos están en otra, no les importan los jubilados, no les importan los docentes en sí, no les importa la educación en sí. Y bueno, son sindicalistas kirchneristas, ¿qué otra cosa se puede pedir? Otra noticia es de la que viene de Morón. El Consejo Deliberante de ese distrito aprobó quitar el busto de Néstor Kirchner situado en la Plaza San Martín por considerarlo un símbolo de la corrupción más obscena, de acuerdo con la resolución votada en esta semana. De esta manera, Morón es la primera ciudad del conurbano en la que se decide retirar un busto del expresidente. Y una noticia muy importante es que la banda del comisario fue desarmada y en esto detuvieron al ex juez César Melazo por integrar la banda delictiva. Esta gente asaltaba casas cuando Melazo estaba de guardia en el tribunal y decretaba zonas liberadas. ¿Qué tal? Buena noticia, ¿no? Pasamos al ámbito nacional y vamos a complementar lo que dijimos en el editorial. El INDEC informó que el índice de actividad económica cayó en el mes de junio de 2018 un 6,7 interanual, es decir, comparándolo con junio de 2017. La baja, principalmente, se explica por el gran golpe que tuvimos en contra con la sequía de más de 5 meses que hizo estragos en gran cantidad de cultivos. Además, el dólar recuperó lo que no había aumentado durante el 2017 y encima una crisis económica a nivel mundial motorizada por la guerra comercial de Estados Unidos contra China y las sanciones que le impuso a Turquía respecto del acero y aluminio y contra Irán por el tema del petróleo. La moneda estadounidense comenzó a fortalecerse con la suba de sus propias tasas y así muchos capitales se retiraron de países emergentes y se fueron a Estados Unidos. Encima, Brasil está en una crisis económica muy grande y por ello bajaron mucho sus compras de bienes industriales argentinos. Y esto no solamente lo sufren las grandes fábricas, sino también muchas pymes. Ante este descalabro internacional, sumado al problema de la sequía, nos pega fuerte el todavía estar en el proceso de reacomodar el sistema económico nacional, reconstruir las tarifas de servicios, quitar subsidios, bajar el déficit fiscal, etc. Nos lleva a estar teniendo algunos meses difíciles. Los analistas ya prevén que la recuperación comenzará en marzo de 2019, cuando comience a liquidarse la cosecha. Además, para ese entonces, nuestro país tendrá mejores números respecto de las tarifas y un déficit pautado para el año que viene bajado al 1,3 del PBI. Recordemos que en diciembre del 2015 estábamos en 7 a 8 puntos del PBI como déficit.
Dentro de todo, buenos números que impulsarán una etapa de estabilidad y crecimiento. Esperemos que el gobierno nacional no cometa errores en estos meses que siguen. La llave de todo está en la ley de presupuesto del 2019, que depende, en gran medida, de los acuerdos a los que se llegue con los gobernadores peronistas y si ellos votarán favorablemente en el Congreso para aprobarlo. Y ahora pasamos a los cuadernos de la corrupción K, a ver qué novedades hay. Y bueno, el empresario Néstor Otero negó haber pagado las coimas que se le endilgan cuando fue ayer a declarar ante el juez Bonadío. Pero mientras sucedía esto, se allanaba su departamento en Puerto Madero. Se abrieron 2 cajas fuertes y se le encontraron $1 millón más $1 millón de pesos. Todo en efectivo. Otro que estuvo declarando es José López, el de los bolsos revoleados al convento que no era convento. Vinculó con las coimas a muchísimos intendentes. Tal es así que Bonadío ya tiene preparadas 91 citaciones a intendentes actuales y exintendentes para que pasen a declarar. Además, José López también nombró a varios gobernadores que estaban prendidos en este sistema de coimas por las obras públicas. Y uno de los temas que se están investigando es de quién eran esos $9 millones de los bolsos, más los euros, los pesos y los Rolex encontrados, cuando los estaba revoleando al convento. Pero según trascendidos de tribunales, López dijo que ese dinero de los bolsos fue producto de una mexicaneada que le hizo Julio debido a Cristina Fernández de Kirchner. Por si hay gente joven y no entendió este tema de la mexicaneada, significa que le saca lo que es de uno y se lo lleva. Es decir, al parecer, según los trascendidos de tribunales, José López dijo que esos $9 millones y el resto eran para llevárselos a Cristina Fernández de Kirchner y que Julio Devido se lo quería quedar, entonces lo estaba escondiendo y le pidió a uno de sus ex secretarios, José López, que los escondiera. Esto explica por qué el distanciamiento entre Cristina Fernández de Kirchner y Julio Devido. ¿Pasará por acá el asunto? Con estas declaraciones y otras que todavía no se informó que dijo, el juez Claudio Bonadío homologó, es decir, que aceptó el acuerdo para que José López sea imputado arrepentido en la causa de los cuadernos de la corrupción K. Y paralelamente a esta causa de los cuadernos se mueven otras. Por ejemplo, ayer se dio a conocer un audio del hermano del juez Lijo, donde queda en claro el manejo del dinero ilegal. Lijo y su hermano vienen siendo denunciados desde hace ya varios años por enriquecimiento ilícito. Además, tuvo y tiene denuncias por su mal desempeño en el juzgado ante el Consejo de la Magistratura. Seguiremos este tema a ver qué pasa. Y se acuerdan que ayer y antes de ayer planteábamos desde que comenzó el tema de los cuadernos se habían parado todos los cortes y piquetes porque los cueveros no les cambiaban los dólares y euros para pagar esas manifestaciones. Es decir, esperaron un tiempo hasta que se calmara un poquito. ¿Qué sucedió ayer? Justo ayer que comenzaron los allanamientos a Cristina Fernández de Kirchner. Volvieron todos juntos los sindicatos y organizaciones sociales con los piquetes y cortes. Hasta donde sabemos, en la capital federal y sus accesos se contabilizaron el día de ayer cerca de 50 cortes y piquetes.
esto no es casualidad. Y hoy siguen esos cortes y piquetes y movilizaciones. Parece que encontraron cómo cambiar los dólares y euros para hacerse de pesos y pagarle a la gente para que vaya a las manifestaciones. Qué bárbaro, ¿no? ¡Qué bárbaro! Estamos entrando en los últimos minutos de Se Pudrió Todo del día viernes, en donde terminamos antes, ya que viene Federico Reggiuri con su programa Una tarde en compañía a partir de las 18. Universidades públicas de paro. Estamos en la tercera semana de paro en las universidades nacionales. Hasta el momento hemos abordado tangencialmente este problema, pero la situación no da para más. Es por ello que ahora vamos a explicar cómo es el sistema universitario en lo económico y dejar en claro que esto no es más que otra opereta organizada por la oposición. Primeramente, hay que tener en cuenta que la reforma de 1994 consagró la autonomía y autarquía universitaria, la cual fue confirmada un año después por medio de la Ley de Educación Superior que le otorgó a las universidades nacionales autonomía académica, institucional y autarquía económica y financiera. Es decir, económicamente se manejan solas. El gobierno nacional o alguno provincial no pueden, no deben intervenir. ¿Está claro? Nada tiene que ver el gobierno con los sueldos que se pagan en las universidades de acuerdo con la Ley de Educación Superior, número 24.521, que fue sancionada por el Congreso de la Nación el 20 de julio de 1995 y promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional el 7 de agosto del mismo año. Por ejemplo, para no abrumarlos con demasiados datos, el artículo 2 de dicha ley obliga al Estado Nacional a promover el financiamiento de las universidades públicas, es decir, darle el dinero de acuerdo con el presupuesto pautado, y son las universidades las que lo administran como mejor les convenga. Además de ese dinero, las universidades pueden generar recursos propios, por ejemplo, a través de la oferta de cursos de posgrado arancelados, contratos con empresas, etc. Esto significa que a pesar de que el Poder Ejecutivo Nacional no debe inmiscuirse en las cuestiones institucionales y académicas de las universidades nacionales, conserva el derecho de exigir rendiciones de cuenta de los fondos que se les dan de acuerdo con el presupuesto. Es decir, las universidades nacionales administran con total libertad los fondos que le transfiere el Estado Nacional. Nadie les dice cuántos profesores contratar, ni qué sueldos pagar. Eso lo debe decidir cada universidad. Respecto de la cantidad de dinero que los argentinos aportamos a las universidades, es decir, el presupuesto universitario nacional, los números nos muestran que casi se triplicó en 2 años y medio de este gobierno. Acá están los números. En el año 2015 el presupuesto anual fue de 38.000 millones de pesos. En el 2018, 95.000 millones de pesos. La inflación existente desde enero de 2016 hasta julio de 2018 fue del 90% promedio.
Como podemos ver, se le ha transferido a las universidades un aumento de la cantidad de dinero que le ganó ampliamente a la inflación. Ahora veremos el tema de los salarios de los docentes universitarios. Según los datos oficiales de la UBA, en mayo de 2017, un profesor titular con exclusiva cobraba un básico de 32.504 pesos. En mayo de 2018, 42.335 pesos. Es decir, tuvieron un aumento, una actualización salarial del 30,23%. A este sueldo hay que agregarle los años de experiencia, es decir, la antigüedad, y adicionales por títulos de posgrado, 18% de doctorado, 8% de maestría, 5% de especialización. Es decir que, por ejemplo, un titular de cátedra con exclusiva, con 10 años de experiencia y maestría, cobra un bruto de 62.372 pesos. Los aumentos de sueldo que han tenido algunas otras dedicaciones fueron asociación exclusiva, el asociado exclusivo, 30%, adjunto semi-exclusiva, 29,73%, jefe de trabajos prácticos simple, 36,79%. Toda esta información está en el sitio web de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires, cuya dirección web es la siguiente: aduba.org.ar/tabla-alto salarial /. Le da enter y entra a ver todos estos números. Lo expuesto demuestra que, a pesar de la inflación que venimos teniendo este año, los aumentos salariales han sido por encima de la misma. Lo mismo sucedió con las transferencias del Tesoro a las universidades nacionales. Otro de los temas es la precarización laboral de algunos cargos. Por ejemplo, la gran cantidad de ayudantes ad honorem, es decir, que no cobran, que existen en la Universidad de Buenos Aires y en las otras también. Pero eso es política interna de la universidad, ningún gobierno tiene ahí la culpa. No fue el kirchnerismo, no fue el macrismo, no fue el menemismo, no fue la alianza, ni siquiera los militares. Sin embargo, recuerdo que las universidades son institucionalmente autónomas, lo cual impide que el Poder Ejecutivo Nacional se meta en la política de empleo de las mismas. Finalmente, y a modo de conclusión de este punto, me parece de una total deshonra intelectual que los sectores que apoyaron al kirchnerismo, que fue contra absolutamente todos los principios que motivaron la reforma universitaria de 1918 y que este año estamos cumpliendo 100 años, ahora digan que la situación empeoró a partir del 2016. Justamente ellos que usaron las universidades como unidades básicas para lavar plata, precarizaron a los trabajadores del Estado Nacional utilizándolas, perpetraron innumerables actos de corrupción. Recordemos a Devido y la Universidad de San Martín y la UTN, entre tantos otros ejemplos. Movieron políticamente a rectores. Todo eso en nombre de la educación pública. Los datos de transferencia de fondos a las universidades los pueden encontrar en la siguiente dirección web: www.minhacienda.gov.ar/OER
ANP/ejecución/2018. Queda claro que este es otro frente de conflicto forzado, inventado, una opereta de los sectores que buscan crear problemas al gobierno nacional. Y en este asunto de los salarios de los docentes nada tiene que ver el gobierno nacional. Las universidades son autónomas, autárquicas. Ellas deciden qué salarios pagar. Pero el Ministerio de Educación citó a los sindicatos de docentes universitarios para una reunión el lunes que viene en el Palacio Pisurno, el lunes 27 de agosto de 2018. Esto es un error. El ministro no se puede meter a lidiar por el tema de los salarios docentes, no debe hacerlo. Debe cumplir con la ley vigente. Los sindicatos deben hacerlo con las universidades. Si el ministro acepta intervenir, consideramos que es un grave error, no corresponde. Y acá hay que tener bien en claro cómo son las cosas, hay que cumplir con la ley vigente. No se puede seguir en un país en donde cada uno hace lo que quiere. Y dentro de todo lo que es el panorama nacional con varios problemas, hay una buena noticia, y es que el Senado de la Nación, con la firma de su presidente Gabriela Michetti, decidió comenzar por fin con el ajuste de gastos. Luego de que el gobierno nacional anunciara la implementación de políticas para reducir los gastos del Estado, la Cámara Alta emitió un decreto para definir una serie de recortes con los que se pretende ajustar un 30% para lo que resta del ejercicio presupuestario en curso, es decir, de acá hasta fin de año. Las medidas tomadas son las siguientes: suspensión de la prestación o adquisición de elementos ornamentales, obsequios protocolares, conmemorativos y hasta servicios de gastronomía para distintos eventos. Aunque la palabra evento acá está muy mal utilizada porque, la utiliza mal muchísima gente, lo pueden ver en los medios de comunicación, porque en castellano evento significa algo que pasa que no está programado. En cambio, lo están usando en el sentido del idioma inglés, con una referencia como evento a algo que tiene día y fecha programado. Y está mal. Pero bueno, seguimos con lo del Senado. Otras medidas tomadas son la suspensión de la liquidación de gastos por asistencia a congresos, seminarios, cursos y toda aquella capacitación que no haya sido expresamente autorizada. También se suspende la autorización a senadores, autoridades y personal de la Cámara a efectuar gastos eventuales, otra vez mal utilizada esa palabra, en los viajes realizados. Los pasajes que se emitan, dice la resolución, solo podrán efectuarse en clase económica o similar. Los viajes con duración superior a 8 horas de vuelo se podrán autorizar en clase ejecutiva. Reducción de un 30% del valor del viático diario a senadores, autoridades y personal de la Cámara por viajes realizados al interior y al exterior de la Argentina. Limitación a 2 teléfonos por senador o secretario de la Cámara. Limitación de la provisión de bebidas e infusiones, con excepción de bidones de agua. Dice
la resolución corresponderá exclusivamente a los despachos de los senadores y secretarios de Cámara, refiriéndose a los bidones de agua, que tampoco son de agua porque se desarmarían, son de plástico que tienen agua adentro. Otro punto es: la Secretaría Administrativa efectuará en el plazo de 60 días un relevamiento de los vehículos de uso oficial que estén a disposición de autoridades superiores, senadores y secretarios, y realizará un informe con la flota necesaria para cada dependencia. Luego deberá reducir la flota automotriz hasta un 40%. Los automotores que resulten desafectados van a ser subastados. También dispone la suspensión del servicio de provisión de diarios y revistas al Senado, también la suspensión de viáticos y pasajes a los asesores ad honorem y al personal adscripto de otras jurisdicciones que no podrán originar gastos presupuestarios por ningún concepto. Bueno, esto de los asesores, de cortarle los gastos, por fin. Ahora, lo que yo no veo acá es que le pongan un límite a la cantidad de asesores. Acá justamente es donde está uno de los agujeros más grandes que tenemos en el Congreso de la Nación, tanto en senadores como en diputados, y también a nivel provincial. Ojo, no nos hagamos los giles, porque en la provincia de Buenos Aires tenemos gravísimos problemas con este tema. Entonces, hagamos las cosas como corresponde. Es un pasito importante, es un gesto. Como decíamos en programas anteriores, los gastos que tienen las legislaturas son demenciales. Demenciales, no se puede creer lo que se gasta, sobre todo cuando lo comparamos con otros países. Es algo de no creer la cantidad de plata que nos salen esos inútiles, esos ignorantes, esos chicaneros, esos mentirosos que están sentados en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Está bien, como hemos dicho otras veces, no son todos, pero son muchos. Son muchos. Y los ponemos nosotros con nuestro voto. A ver si algún día nos avivamos. A ver si algún día nos avivamos cuando vamos a votar y elegimos mejor. Como podemos ver en sus canales, el canal de la Cámara de Diputados y el canal de la Cámara de Senadores en YouTube, están los videos ahí de todas las sesiones y todos los diputados cuando toman la palabra. Y muchos diputados y senadores dan lástima, no saben ni hablar. Y no solamente no saben hablar, son ignorantes de cuestiones básicas de la Constitución Nacional. Ignoran aspectos básicos de la ciencia económica. Se la pasan mintiendo sobre la historia argentina o directamente, lo que es peor, la ignoran. Y esa gente es la que nos hace las leyes. Así estamos, Argensauria. Y nos falta mucho camino para recorrer y ser la República Argentina que tantos queremos construir desde hace ya más de 200 años. Moreno y Belgrano están haciendo fuerza. Alberdi está haciendo fuerza. San Martín quizá también. San Martín era monárquico, pero quería una monarquía constitucional.
quizá mirándonos desde una nube haya visto que en pleno siglo XXI no se puede seguir con ese tipo de gobiernos y se haya convertido en republicano. Muchísimas gracias y hasta el lunes.